revelado, el sorprendente giro que cambió la vida de un millonario tras un accidente increíble. La vida de Ricardo dio un giro de 180 grados cuando, tras un choque devastador, despertó de un coma para enterarse que era el heredero de una herencia millonaria. Un hombre que siempre había recorrido las calles de Puebla, con sus manos manchadas de aceite, trabajando en el taller mecánico de su padre, don Manuel, ahora se encontraba en una realidad que parecía de película. ¿Cómo podía ser posible que, después de toda una vida dedicada al esfuerzo y a la honestidad, de repente estuviera ante la posibilidad de una vida de lujo y riquezas? Sentía una mezcla de incredulidad y asombro, como si los ecos de su antiguo yo gritaran desde lo más profundo de su ser. Desde pequeño había aprendido que no hay nada como el trabajo duro. Las lecciones de su padre resonaban en su mente mientras la noticia de su fortuna se esparcía por el barrio. Cada rincón de su vida había estado envuelto en humildad, en un sentido de comunidad que lo hacía sentir vivo. Ahora, sus vecinos murmuraban entre ellos, algunos sonriendo con alegría: Ricardo es un millonario, y otros con preocupación: ¿qué pasará con el taller? Don Manuel, su padre, había luchado incansablemente para criar a sus hijos con amor y dedicación, pero temía que esta noticia dividiera a su familia. Con el rostro surcado por las arrugas de los años, lo miró con tristeza y rencor. Ricardo, no dejes que el dinero te cambie, por favor, le suplicó en un susurro desgarrador. Cada palabra de su viejo padre caló hondo en su corazón y lo hizo dudar. ¿Era su herencia un regalo o una trampa disfrazada de oro? Mientras su barrio se debatía entre la emoción y el miedo por lo que podría venir, Ricardo enfrentaba la mayor batalla interna de su vida. ¿Qué significaba ser rico? Los murmullos en el aire resonaban en su mente, pero había algo más grande que lo llamaba. Era su comunidad, sus amigos, el taller donde cada día se reían, luchaban y compartían sueños. La idea de dejar todo eso atrás le hacía sentir un vacío inmenso, un gesto egoísta que no podía ignorar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, mientras todos lidiaban con su incertidumbre, un incendio en el centro del barrio remeció los corazones de todos. El fuego devoraba todo a su paso, y las llamas parecían hablarles, recordándoles lo vulnerables que eran. Sin pensarlo, Ricardo se lanzó a ayudar a sus vecinos. Corrió, saltó obstáculos, reanimó el espíritu comunitario en medio del caos. En ese momento, comprendió que el verdadero poder de la riqueza podía ser la capacidad de ayudar a los demás. A medida que las llamas se apagaban y la comunidad se unía, una nueva pregunta surgía: ¿sería este el camino que definiría su futuro? Las tensiones aumentaban mientras un oscuro secreto familiar emergía, amenazando no solo su fortuna, sino también el lazo que siempre había tenido con aquellos a quienes amaba. Ricardo estaba en una encrucijada y debía enfrentarse a la clave de su destino. Ahora, más que nunca, la lucha por su identidad y su legado se tornaba más intensa, dejando a todos ansiosos por descubrir qué decisión tomará. ¿Se uniría a la opulencia que le ofrecían, o regresaría a sus raíces, donde su corazón siempre perteneció? La incertidumbre lo envolvía, mientras la esperanza de un nuevo comienzo brillaba en el horizonte. La noche llegó como un manto de sombras, cubriendo el barrio con un silencio pesado. Ricardo no podía dormir. Se sentó en la pequeña mesa de su cocina, las manos temblando, mientras miraba la herencia de su familia, documentos y fotografías esparcidos como un mar de recuerdos. Cada imagen era una historia: su padre sonriente con su primer taller, su madre riendo en la celebración del Día de Muertos, sus amigos de la infancia rodeando una parrilla en un cumpleaños. Todo parecía distinto ahora. Como si algunos de esos momentos se hubieran esfumado en el aire cálido del fuego que había arrasado con el centro de su comunidad. ¿Qué haré?, repitió en voz alta, buscando respuesta en las paredes que habían escuchado sus sueños. La pregunta resonaba como un eco en su mente, una flecha de incertidumbre que atravesaba su pecho. Tenía la fortuna que tantos desearían, pero también un legado que cuidar. Esa mañana, Ricardo decidió visitar el taller mecánico. La obra maestra de don Manuel seguía funcionando, pero el ambiente era tenso. La noticia de su herencia había dividido opiniones. Algunos lo miraban con admiración, otros con envidia. «Ricardo,
¿Vas a dejar de trabajar aquí ahora que eres rico? Le preguntó Marta, una de sus empleadas, con una mezcla de temor y esperanza en sus ojos. Jamás dejaría este lugar. Este taller es mi hogar, mi familia, respondió él, sintiendo una oleada de determinación en su pecho. Poco a poco, la chispa de la comunidad comenzó a encenderse nuevamente. Ricardo organizó una reunión en la plaza del barrio, invitando a todos, vecinos, amigos, incluso a aquellos que habían dudado de él. Esta fortuna puede ser solo un número en un papel, pero nuestro verdadero valor radica en lo que construimos juntos, dijo, su voz resonando en el aire como un mantra esperanzador. Esos momentos de unión, con risas y miradas tiernas, comenzaron a sanar las heridas recientes. La comunidad se comprometió hacia un nuevo comienzo, un proyecto conjunto que devolvería la vida y el alma al lugar que tanto amaban. Pero la sombra del secreto familiar seguía presente. Por las noches, los murmullos llenaban su cabeza. Un misterioso testamento, un oscuro rumor sobre el pasado de su familia, comenzó a seguirlo como un fantasma. Una semana después, mientras revisaba documentos en la oficina de un abogado, se topó con una carta antigua, amarillenta y desgastada. Era de su abuela, una mujer a la que nunca conoció, pero cuyas palabras parecían traspasar el tiempo. Hablaba sobre una maldición que había perseguido a los hombres de su familia, una advertencia sobre la avaricia y cómo podía destruir todo lo que habían construido. Con el corazón palpitando, Ricardo entendió que no solo se estaba jugando su fortuna, sino también la esencia de quien realmente era. Nunca seré un extraño en mi propia vida, se prometió mientras su determinación se convertía en fuego. Un día más tarde, mientras las sombras caían nuevamente en su vida y su comunidad, recibió un mensaje inesperado. Era de un desconocido, un abogado en la ciudad, que decía saber algo crucial sobre su herencia. Con la mente en ciclos de incertidumbre, Ricardo sintió que se abría un nuevo capítulo en su vida. Después de todo, cada decisión tenía un peso. Desde el taller hasta el vínculo familiar, el camino por recorrer se complicaba cada vez más y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones le depararía el destino? La respuesta era un susurro en el viento, atrayéndolo hacia un mañana incierto. Ricardo no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza mientras se sentaba frente al abogado. La oficina era pequeña, con papeles desordenados y una ventana que daba a un patio cubierto de escombros. Un aroma a café rancio llenaba el aire, pero eso no importaba. Lo único que importaba era la figura del abogado, que lo miraba con intensidad. Ricardo, sé que este es un momento difícil, comenzó el hombre, ajustándose las gafas. Pero lo que tengo que decirte podría cambiarlo todo. La expresión del hombre era seria. Ricardo se sentó más erguido, sintiendo como el sudor frío comenzó a escurrir por su frente. ¿Qué sabes sobre mi herencia?, preguntó, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Tu abuelo, el padre de tu madre, dejó un testamento que se ha mantenido oculto durante años, una parte de tu herencia que no se mencionó en la lectura inicial, habló el abogado, sabiendo que sus palabras tendrían un profundo impacto. Y trae consigo más de lo que piensas. Ricardo tragó saliva, la inquietante sensación de lo desconocido comenzando a apoderarse de él. ¿Más? ¿Qué quieres decir? Se habla de propiedades, tierras en lugares que nunca soñaste. Más importante aún, puedes ser el dueño de un taller mecánico legendario en la ciudad. Uno que está vinculado a nuestro legado. Las palabras del abogado resonaron en su mente. Un taller. Un legado. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué se mantuvo en secreto?, cuestionó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El abogado hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tu familia quiso protegerte. La historia de ese taller está manchada por la avaricia y el dolor. Muchos que han estado involucrados con eso han sufrido, y tu abuela temía que la historia se repitiera. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ricardo recordaba las historias que su madre le contaba. Sobre su abuelo, un hombre trabajador que había tenido todo, pero que se había visto atrapado en su propia ambición. ¿Y ahora?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo reclamarlo? Esa es la pregunta más difícil. Debes tomar una decisión que afectará no solo a tu vida, sino también a tu comunidad. Pero recuerda, cada acción tiene una repercusión. La conversación se transformó en un juego psicológico, donde la verdad y la incertidumbre se entrelazaban.
Ricardo asintió lentamente, la realidad de su herencia y su futuro pesando sobre él como una losa. La idea de tener una segunda oportunidad lo llenó de incertidumbre y miedo. ¿Haría lo correcto? ¿Podría estar a la altura de lo que se esperaba de él? Pero esa no era toda la historia. Mientras salía de la oficina, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Marta, recordándole de la reunión en el taller. Acelerando el paso, la mezcla de nerviosismo y determinación ardía dentro de él. El futuro de la comunidad dependía de él. ¿Podría unir las piezas de su legado y construir un camino hacia la redención? Lo que no sabía era que las respuestas que tanto buscaba estaban más cerca de lo que imaginaba, aguardando para salir a la luz en el momento más inesperado. Al llegar al taller, se dio cuenta de que la reunión podría cambiarlo todo. La comunidad ya lo esperaba. El peso de las decisiones pesaba sobre sus hombros, y un nuevo camino se abría ante él, pero a un costo que no podía todavía prever. La voz de la comunidad lo esperaba, pero ¿podría enfrentarse a la verdad de su legado sin caer víctima de las sombras que lo persiguieron? ¿Sería Ricardo el salvador que su comunidad necesitaba, o se vería arrastrado por aquel secreto latente? Al llegar al taller, Ricardo se detuvo un instante en la entrada. Las puertas de metal, desgastadas y oxidadas, parecían gritar historias de un pasado glorioso, y al mismo tiempo, de un futuro incierto. Se respiraba un aire denso, cargado de recuerdos que no eran suyos, pero que de alguna manera lo afectaban profundamente. Miró alrededor y vio a Marta, de pie junto a un grupo de conocidos, sus rostros reflejando tanto ansiedad como esperanza. Ricardo, lo llamó ella con una sonrisa que trataba de ocultar su propia tensión. «Estamos listos para empezar». Él asintió, respirando hondo para calmar los nervios que le hacían retumbar el pecho. Cada paso que daba hacia el centro del taller era como un eco de los pasos de su abuelo, un hombre que había hallado la grandeza en las herramientas y la maquinaria. ¿Pero a qué precio? Aquella pregunta resonó en su cabeza. La reunión comenzó con un pequeño discurso de Marta. Gracias a todos por venir. Hoy, tenemos la oportunidad de reactivar este taller y formar un nuevo comienzo. Ricardo, como el nuevo propietario, tiene algunas palabras que compartir. Al sentir todas las miradas puestas en él, su corazón comenzó a latir con fuerza. Gracias, Marta, dijo Ricardo, tratando de sonreír aunque su voz temblaba. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento y yo también. Este taller no solo significa trabajo, significa familia. Pero también trae consigo una historia que nos afecta a todos. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo notó la mirada intensa de algunos de sus vecinos, esos que conocían los rumores de la caída de su abuelo. Las advertencias sobre las pérdidas, el dolor. Tenía que ser honesto. He descubierto que el taller tiene un legado complicado, uno que está manchado de dolor. Pero creo que juntos podemos sanarlo, encontrar un nuevo propósito. Las palabras de Ricardo fluyeron con sinceridad. Cada frase era un intento de recoger los fragmentos de un legado roto y convertirlos en algo esperanzador. Las reacciones eran variadas, algunos lo miraban con escepticismo, otros con admiración, algunos incluso parecían dudar. A pesar de sus esfuerzos, la sombra del pasado seguía flotando en el aire, amenazando con arruinar cualquier avance. Una voz se alzó entre el grupo. ¿Y qué garantías tenemos de que no repetirás los mismos errores que tu abuelo? ¿Qué nos asegura que no serás otra víctima de la avaricia? La pregunta surgió como un balde de agua fría. Era Darío, un hombre que había trabajado en el taller durante años y que había visto cómo las esperanzas de muchos se hicieron trizas. Ricardo sintió una punzada en su pecho. No puedo prometer que no cometeré errores, Darío. Pero estoy aquí para aprender, para hacer las cosas de manera diferente. No quiero que la historia se repita. Quiero que se convierta en un futuro mejor para todos nosotros. El ambiente quedó tenso. Un silencio abrumador arropó el taller mientras cada uno sopesaba sus palabras. Había algo poderoso en la vulnerabilidad. Ricardo lo sintió, el peso del legado de su abuelo, las expectativas de su comunidad, y las consecuencias de sus decisiones. Podría superar el temor a fracasar y convertirse en quien todos necesitaban que fuera. Cuando la reunión concluyó, algunos comenzaron a acercarse para ofrecerle apoyo, mientras que otros se mantenían al margen, indecisos. Pero lo que más lo inquietaba era la mirada de Marta.
Algo en su mirada parecía decirle que había más en la historia de su familia que él aún no conocía. El misterio que rodeaba el taller y su legado lo arrebató de su foco momentáneamente. Al salir, Marta se acercó a él. Ricardo, necesito hablar contigo. Hay algo que no sabes, algo importante sobre tu abuelo. Un escalofrío recorrió su espalda. La revelación que Marta parecía a punto de hacer podría cambiarlo todo. ¿Qué secreto ocultaba su familia que lo vincularía aún más a ese lugar? Mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja y morado, la intriga lo empujó a dar un paso al frente. Las sombras del pasado todavía lo acechaban, pero estaba decidido a enfrentarlas. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad que lo ataba a su legado y, al mismo tiempo, liberarlo de su oscuro destino? Marta lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Ricardo, lo que voy a decirte es delicado. Tu abuelo no solo era un mecánico talentoso. Había un lado de él que la gente no conocía. Un lado oscuro que me temo que podría afectarte directamente. El corazón de Ricardo se detuvo por un instante. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Hay una razón por la que este taller ha pasado por tantas dificultades. Tu abuelo tenía conexiones con personas que no tenían buenas intenciones. Enfocó su empeño en construir maquinaria innovadora, pero también estaba involucrado en un mundo que siempre estuvo al borde de lo ilegal. Las palabras de Marta caían como piedras sobre su alma. Imágenes de su infancia, de su abuelo sonriendo mientras enseñaba a usar herramientas, se entremezclaban con la sombra de un hombre que había estado frustrando a su familia con secretos. ¿Estás diciendo que mi abuelo tenía tratos peligrosos? Marta asintió solemnemente. Exacto. Algunos de esos tratos han regresado para atormentarnos. Hoy te enfrentaste a su legado, pero la verdad es que sus decisiones siguen afectando a muchas personas, incluida tú. Ricardo sintió que el aire se volvía denso nuevamente. ¿Y si su abuelo no solo había legado pasión por el trabajo, sino también un legado de miedo? ¿Qué más sabes? ¿Qué más hay? Marta dudó, como si sopesara si debía seguir. El taller, Ricardo, era el punto crucial de muchas transacciones. Si decides quedarte, podrías abrir una puerta que preferirían mantener cerrada. Hay personas que quizás no estén contentas con que tú estés aquí. Antes de que pudiera procesar completamente la información, un ruido ensordecedor interrumpió la conversación. Desde la parte trasera del taller, una explosión repentina de humo se elevó hacia el cielo. La alarmante nube oscura llenó el aire, y el ruido de gritos resonó como un eco de pesadilla. Ricardo y Marta se volvieron hacia el lugar del estallido, el miedo se apoderó de ellos. Tenemos que salir de aquí, gritó Marta, y su instinto de protección lo movió a seguirla. Mientras corrían hacia la salida, Ricardo sintió que su pecho se apretaba. La revelación de su abuelo lo había dejado inestable, y ahora, con el taller en crisis, la situación se estaba volviendo cada vez más incontrolable. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz entrecortada, pero Marta no respondió. Su atención estaba fija en un grupo de personas que salían disparadas, unos buscando refugio, otros tratando de ayudar. Un rostro conocido entre la multitud se destacaba entre los gritos: Darío, su viejo crítico. Parecía estar luchando con algo, algo que había caído al suelo. Antes de que Ricardo pudiera preguntar, Darío se giró hacia él, sus ojos llenos de pánico. Se dañó la maquinaria. No es un accidente, Ricardo. Es un atentado. El impacto de sus palabras lo atravesó. Algo más grande que él estaba en juego, y su deseo de reparar el legado de su abuelo lo metía en un mundo que desconocía totalmente. Sentía que las raíces de su vida, de su nueva responsabilidad, se estaban enredando aún más en la oscuridad del pasado, mientras el fuego del presente devoraba no solo lo que él había querido construir, sino también todo lo que había una vez representado. Las llamas comenzaron a consumir el taller. Ricardo, por aquí. Marta gritó, estirando su mano. La urgencia en su voz resonaba en su mente, pero su corazón no podía dejar de pensar en el golpe que había significado lidiar con el legado. Las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Era realmente un nuevo comienzo? ¿O estaba destinado a cargar con el peso de una traición olvidada? Mientras se adentraban en la noche y el taller estallaba en llamas tras ellos, una pregunta dominaba su ser: ¿podría escapar de la sombra del pasado y salvar no solo su futuro, sino también a quienes se habían quedado atrapados en este caos? La verdad lo llamaba.
Él solo necesitaba ser lo suficientemente valiente para escucharla. Ricardo y Marta corrieron a través del humo, la desesperación guiando cada paso. El eco de sus corazones latía en sus oídos, mientras aquel infierno ardiente tomaba la forma del taller que había sido hogar, refugio y un símbolo de esperanza. Pero ahora, se convertía en una trampa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro entre el estruendo de las llamas. Marta lo miró, sus ojos mostraban una mezcla de seriedad y decisión. Primero, necesitamos encontrar un lugar seguro, respondió ella, tratando de mantener la calma. Luego, tenemos que averiguar quién hizo esto. Esto no fue solo un accidente, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero, ¿quién querría hacerle daño a mi abuelo? ¿A mí? La incredulidad se mezclaba con el miedo en sus palabras. Marta se detuvo un instante, la preocupación iluminando su rostro. Quizás alguien que se siente amenazado por el legado que él dejó. Las conexiones de tu abuelo pueden haber despertado rencores antiguos. Y ahora, tú, como su heredero, estás en el centro de todo. Ricardo sintió que un frío ascendía por su columna. Las palabras de Marta encajaban como piezas en un rompecabezas inquietante. Sin embargo, no había tiempo para pensar, el taller emitía crujidos ominosos mientras les advertía que no podían quedarse allí. Vamos, gritó Marta, su mano agarrando la de Ricardo con fuerza. Necesitamos hablar con Darío. Él tiene que saber algo más sobre lo que pasó justo antes de la explosión. A medida que atravesaban la penumbra, las imágenes del taller en llamas se transformaban en sombras de recuerdos y rencores. Su juventud, la risa de su abuelo, las lecciones sobre la vida y las herramientas, todo se desvanecía, consumido por el fuego. Y sin embargo, el verdadero fuego era el descubrimiento de un pasado que no conocía. Al llegar al borde de la calle, encontraron a Darío tratando de atender a un grupo de personas asustadas. Su rostro estaba sudoroso, la adrenalina y el miedo colorando su piel. Ricardo. Marta, gritó al verlos. Estaba buscando a alguien. Esto fue un mensaje, y no solo para tu abuelo. Sabían que tú estarías aquí esta noche. ¿Quién es, Darío? Ricardo apretó los dientes, la rabia comenzaba a mezclarse con el pánico. Una GAN, una que tu abuelo solía frecuentar. Se comprometió a pagar, pero al parecer, no lo hizo. Se sintieron traicionados y siempre han tenido un ojo en este taller. Ahora quieren que lo cierres. Ricardo sintió un ardor en su pecho. No solo estaba lidiando con la sombra de su abuelo, ahora se estaba metiendo en un mundo donde la lealtad y la traición eran monedas del reino, y la vida de su familia pendía de un hilo. Pero no puedo cerrar, dijo, más como una pregunta hacia él mismo. No puedo dejar que la historia se repita. Necesito proteger lo que queda de su legado. Marta lo miró, su mano apretando la suya. Necesitamos reunir a un grupo, reunir aliados. Contar con la comunidad. Pero hay que hacerlo rápido. Alguien está al acecho y no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Justo cuando Ricardo estaba a punto de responder, la vibración de su teléfono lo sacó de su ensueño. Era un mensaje de un número desconocido, y su corazón se paró un segundo al leerlo. Sabemos dónde estás. No te escondas. El legado familiar está a punto de cambiar. La sensación de terror se apoderó de él nuevamente, y las llamas del taller aún danzaban en su memoria. Con determinación en sus ojos, Ricardo se volvió hacia Marta y Darío. No tengo otra opción. Debemos descubrir quiénes son, y qué quieren de mí. Si esto es un juego, entonces jugaré para ganar. El futuro era incierto, pero la decisión de luchar por su legado y proteger a aquellos que amaba ardía con fuerza en su corazón. Mientras el viento soplaba entre ellos, un ominoso susurro se coló en su oído: el tiempo se agota, Ricardo. No puedes escapar de la verdad. El camino hacia la batalla había comenzado, y él estaba decidido a enfrentarse a sus miedos. Pero la pregunta era, ¿quién realmente saldría victorioso? El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el olor a humo y recuerdos desgarrados. Ricardo, Marta y Darío se dirigieron hacia una pequeña cafetería al final de la calle, un lugar donde el bullicio de la comunidad escondía historias de apoyo y camaradería. No podían quedarse parados, y en sus corazones latía la urgencia de actuar antes de que el peligro los encontrara de nuevo. Al entrar, el sonido de las tazas y el murmullo de conversaciones se convirtieron en un refugio momentáneo.
A pesar del caos en el exterior, en aquel espacio todo parecía estar en orden. Se sentaron en una mesa al fondo, donde era más difícil ser vistos. Ricardo inclinó la cabeza hacia Darío. ¿Quién más sabe sobre esto? ¿Podemos confiar en la gente del barrio? Darío se frotó las manos nerviosamente, su mirada buscando respuestas. Podemos intentar hablar con el abuelo de Ana, él siempre ha sido un hombre respetado. Tiene historias de aquellos días, de cómo se formaron estas conexiones, podría darnos una pista. Sí, hablemos con él, respondió Marta, su voz clara y firme. Esa seguridad era contagiosa, un faro en medio de la incertidumbre. Justo cuando Ricardo estaba a punto de contestar, un nuevo sonido rompió el ambiente. La puerta de la cafetería se abrió con un chirrido, y una figura familiar entró. Era el viejo Santiago, el jardinero del barrio. Su rostro, marcado por el tiempo, irradió preocupación al ver a los tres reunidos. Ricardo, Marta, Darío, lo que ha ocurrido es terrible, exclamó, acercándose a ellos. Siempre sospeché que algo más oscuro estaba detrás de los negocios de tu abuelo. ¿Sabes algo, Santiago? Ricardo lo miró intensamente, sintiendo que la conexión con su abuelo se desvanecía en el aire. ¿Por qué alguien haría esto? Santiago se sentó, su voz temblando. Las calles de este barrio han visto cosas que la gente olvida. Tu abuelo fue un hombre conocido y respetado, pero también era un hombre que hizo enemigos. La gang que mencionó Darío es solo la punta del iceberg. Hubo un tiempo en que su lucha contra la corrupción los desafió y ahora, parece que no han olvidado. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. Tenía que saber más, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía en un estado constante de alerta. ¿Qué crees que pretenden?, preguntó Marta, sus ojos fijos en Santiago. Quieren que el legado de tu abuelo permanezca en el olvido. Y si tienen que buscar a alguien como tú para amenazarte, lo harán. Pero hay una forma de contrarrestar esto, necesitas unirte a aquellos que creen en lo que él hizo, y así recordarán al hombre que eres. El corazón de Ricardo se aceleró. Las palabras de Santiago despertaron una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Tenía un camino a seguir, una dirección a la que aferrarse. Debo hacer esto, no solo por mí, sino por él y por nuestra comunidad, aseguró Ricardo, una increíble determinación brillando en su mirada. Voy a dar la cara y no me dejaré vencer tan fácilmente. Pero necesito a cada uno de ustedes a mi lado. No puedo hacerlo solo. Santiago sonrió, y algo en su mirada indicó que había logrado encender la llama justa en el corazón del joven. La comunidad es fuerte, Ricardo. Esta noche, te apoyaré. Informaré a los otros, poco a poco, se armará un frente. Cuando el grupo comenzó a hablar en murmuros de estrategia y a buscar aliados, un nuevo mensaje interrumpió su conversación. Ricardo miró su celular, y su aliento se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Marta al notar su cambio de expresión. Un mensaje otra vez del número desconocido. No creas que puedes reunir amigos para protegerte. La noche solo acaba de comenzar, y nosotros vendremos por ti. Su corazón latía descontrolado, la amenaza era clara. La lucha no solo era una batalla por el legado, sino también por su vida. Mientras la conversación seguía, Ricardo sintió el peso de la decisión que había tomado afianzarse. Era solo cuestión de tiempo antes de que el verdadero juego comenzara. La puerta de la cafetería se cerró de golpe, y una sombra oscura pasó junto a la ventana. La sensación de que los acechaban se hacía más intensa, y el momento de la verdad se acercaba. Pero la pregunta que acechaba en el aire era, ¿cuánto arriesgaría para proteger lo que amaba? Era una decisión que no podía eludir. Con cada parpadeo, el futuro se tornaba más incierto y la realidad más aterradora. Pero una cosa era segura, no se detendría, y las llamas de la historia de su abuelo aún ardían en su corazón. La tensión en la cafetería creció como una tormenta a punto de estallar. Ricardo miró a sus amigos, sus rostros reflejaban la misma inquietud que sentía en su propio pecho. La advertencia no le daba tregua. No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz casi una súplica. No podemos arriesgar la seguridad de todos por hablar de un plan que puede ponerlos en peligro. Marta apretó su mano. Ricardo, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El abuelo de Ana es nuestra única esperanza. Si sabemos quiénes son, podemos prepararnos. Podríamos salir adelante de esto juntos. Darío,
Cada vez más nervioso, asintió. Probablemente nos estén observando. Necesitamos hacer esto rápido. Con un suspiro, Ricardo se levantó, decidido. Está bien. Vamos a buscar al abuelo de Ana. Necesitamos respuestas. Salieron de la cafetería, el aire frío golpeando sus rostros, un recordatorio del peligro que los acechaba. Caminaban rápido, como si huir de sus propios miedos. A su alrededor, las luces del barrio parpadeaban, y las sombras parecían extenderse, como si también tuvieran una historia que contar. Cada uno de sus pasos resonaba con la urgencia de una batalla que apenas comenzaba al llegar a la casa del abuelo de Ana, una pequeña construcción repleta de plantas y flores. El corazón de Ricardo latía con más fuerza. Espero que esté en casa, murmuró. Al tocar la puerta, un instante se sintió como una eternidad. La figura del anciano apareció. ¿Ricardo? ¿Marta? ¿Darío? Su voz, rasposa pero cálida, brindó un respiro de alivio. ¿Qué hacen aquí a esta hora? Abuelo, necesitamos hablar contigo. Es importante, dijo Ricardo, tratando de contener el nerviosismo que lo invadía. Una vez dentro, el anciano los condujo a una sala llena de recuerdos, fotografías que mostraban un barrio vibrante en tiempos pasados, y el eco de las risas de quienes alguna vez fueron vecinos. ¿Qué pasa, muchachos?, preguntó, viendo la seriedad en sus rostros. Ricardo se sentó en una esquina del sofá, haciendo un esfuerzo por explicarle la situación sin que su voz temblara. Alguien está detrás de nosotros. Creemos que está relacionado con los enemigos de mi abuelo. Necesitamos saber más sobre ellos. ¿Recuerdas algo? Santiago, quien llegó justo después, se unió a la conversación. Lo que estamos enfrentando es grave. Y parece que alguien no quiere que el legado de tu abuelo viva. Ana, que había estado observando desde la puerta, riesgadamente se unió a ellos. Sé que mis padres hablaron de la lucha de mi abuelo, de las decisiones difíciles que debió tomar. Pero no sabía que tenían enemigos. El abuelo de Ana las miró, los ojos llenos de tristeza. Tu abuelo, Ricardo, fue un hombre de principios, pero en su lucha hizo promesas que lo llevaron por caminos oscuros. Pero hay un grupo, una conexión que se formó con otros en el barrio, aún existen. Si podemos unirnos, podríamos tener una oportunidad. ¿Dónde están? Ricardo preguntó con impaciencia. En el viejo centro comunitario. Allí reúnen información y se apoyan unos a otros. Pero no solo eso, ellos también viven con miedo. Si los encontramos, tendríamos que estar dispuestos a enfrentarnos. En ese momento, el timbre sonaró con fuerza y alguien intentó abrir la puerta. El rostro de todos palideció. Ricardo se dio cuenta de que el tiempo se les escapaba. Debemos irnos ahora, ordenó. No podemos correr el riesgo de que nos sigan aquí. Mientras todos se dirigían a la salida, el abuelo les advirtió: no olviden, unidos somos más fuertes, pero el miedo puede romper la comunidad. Cada paso hacia la puerta era un reflejo de la creciente tensión y la posibilidad de traición. Al salir, el aire frío de la noche los envolvió, y la pregunta quedó flotando entre ellos, como una sombra que no podían ignorar: ¿deberían arriesgarlo todo para recuperar lo que les había sido robado? Mientras se alejaban, el sonido de pasos resonó detrás de ellos, un recordatorio escalofriante de que ya no podían regresar al pasado. Desde la oscuridad, sus ojos se fijaron en ellos, y el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Ricardo sintió el miedo apoderarse de él, pero también el poderoso deseo de luchar por lo que amaba. La noche aún le guardaba sorpresas, que depararía el encuentro en el centro comunitario. ¿Estarían listos para desvelar la verdad detrás de las sombras? La oscuridad de la noche se hizo más densa al dar el primer paso hacia el viejo centro comunitario. La adrenalina recorría las venas de Ricardo, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. A su lado, Darío avanzaba con la mirada fija al frente, siempre alerta, mientras Marta y Ana intercambiaban miradas de incertidumbre, buscando en los ojos de los demás la fuerza que necesitaban. ¿Y si no están allí? ¿Y si todo esto ha sido en vano? La voz de Ana temblaba mientras tocaba el frío metal del picaporte del centro. La inseguridad se deslizó en el grupo, como una niebla que amenazaba con asfixiarlos. Debemos tener fe, respondió Ricardo sin poder disimular su propio miedo. No hemos llegado tan lejos solo para rendirnos.
Este lugar fue importante para nuestros abuelos, las historias que nos contaron se entrelazan aquí. Tal vez haya respuestas. El antiguo edificio se erguía ante ellos, su fachada desgastada por el tiempo, con ventanas que parecían ojos cerrados. Caminaban más despacio, como si el ambiente pesado exigiera un respeto especial. Al llegar a la puerta principal, un suave crujido resonó cuando Ricardo giró el pomo, la madera vieja quejándose de haber estado cerrada durante tanto tiempo, el interior estaba sumido en la penumbra, pero se podían distinguir las sombras del pasado. Fotografías descoloridas colgaban de las paredes, la historia del barrio aún visible a través de los rostros sonrientes de otros tiempos. Ricardo activó el interruptor de la luz, y una luz tenue iluminó el amplio salón, revelando mesas desordenadas y sillas apiladas, como si hubieran dejado todo de repente. ¿Hay alguien aquí?, dijo Ricardo, su voz resonando por el lugar vacío. El eco parecía burlarse de su valentía. Las miradas se dirigieron a las esquinas oscuras, donde los recuerdos se amontonaban como secretos olvidados. Esto se siente mal, murmuró Darío, retrocediendo un paso. Se percibía la tensión en su cuerpo, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Sin embargo, antes de que pudiera opinar más, un murmullo apagado brotó de una habitación lateral, haciendo que todos se miraran entre sí. Sin pensarlo dos veces, se acercaron, conteniendo la respiración. Cada paso sobre el viejo suelo parecía un ruido estruendoso en la silencio inquietante. Al asomarse, encontraron a un grupo de personas, hombres y mujeres, con rostros serios que discutían en voz baja. Y en el centro, un hombre mayor, de barba canosa y mirada decidida, levantó la vista y los vio. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz mezcla de curiosidad y desconfianza. No hemos venido a hacer daño, respondió Ricardo, utilizando ese tono que pretendía sonar firme pero que escapaba temor por los bordes. Estamos aquí por ayuda. Necesitamos saber sobre los enemigos del abuelo de Ana. El hombre mayor se cruzó de brazos y frunció el ceño. ¿Y qué se supone que pueden ofrecer para que les ayudemos? El miedo nos ha mantenido aislados. No estamos dispuestos a arriesgarnos una vez más. Si se mantiene el silencio, solo el miedo crecerá, intervenía Marta, dando pasos adelante. Nos han acorralado y ya no podemos dejar que nos dividan. Juntos podemos enfrentarlos. El hombre dudó, leyendo las intenciones en sus rostros, un brillo de esperanza luchaba contra el pesimismo en su mirada. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, se asintió con lentitud. Bien, si insisten en esto, habrá un precio. La verdad no es fácil de cargar. Mientras el grupo comenzaba a conocerse, el tamborileo de pasos resonó nuevamente fuera del edificio, graves y rápidos. Ricardo sintió que su corazón se detuvo. ¡Rápido! No estamos solos, gritó. El pánico se apoderó de ellos, la sensación de que el tiempo se agotaba se deslizó como una sombra. La fachada del centro comunitario ya no parecía un refugio, sino una trampa en medio del caos, la posibilidad de un destino incierto se cernía ante ellos. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta que se acercaba? La verdad estaba al alcance de sus manos, pero las consecuencias podrían cambiar sus vidas para siempre. Mientras la puerta se retumbaba con fuerza, los rostros del grupo se mezclaron con la expectativa y el miedo. ¿Serían capaces de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La puerta del centro comunitario crujía bajo el peso de las pisadas que se acercaban. Ricardo sintió que le temblaba el pulso. Atrás, ordenó, agrupando a todos en la esquina más alejada del salón. La luz débil iluminaba sus rostros llenos de ansiedad. Podía sentir el temor en el aire, palpable y denso, como una corriente eléctrica. Un grupo de hombres entró, con miradas frías y propósitos oscuros. Llevaban chaquetas de cuero y miradas que hablaban de rabia contenida. ¿Qué tenemos aquí? ¿Unas pequeñas ratas reunidas para discutir el pasado? El que lideraba, un hombre de apariencia ruda y cicatrices en la cara, peinó el lugar con la mirada. Nos dijeron que querían hablar. Ricardo sintió como su estómago se comprimía. No hemos venido a pelear, dijo, tratando de sonar firme. Solo buscamos la verdad detrás de lo que le ocurrió a nuestros abuelos. ¿La verdad? ¿Y qué importa eso? El hombre avanzó un paso, y Ricardo sintió la presión de la confrontación. Tus abuelos hicieron promesas que no cumplieron. Estás en nuestra tierra ahora. Darío, más atrás, murmuró,
Tal vez sea hora de enseñarles lo que significa luchar por lo que es justo, pero Ricardo lo detuvo al alzar la mano. Espérate, dijo, su voz más clara. Si hay algo que hemos aprendido es que el pasado no tiene por qué repetir sus errores. Podemos encontrar una manera de trabajar juntos. El líder de los hombres lo miró con desdén. ¿Acaso crees que somos tontos? Las palabras no cuentan. Hay que demostrar quién es el más fuerte. El ambiente se tornó electrizante, y la tensión era como una cuerda lista para romperse. El viejo del grupo amigo dio un paso al frente, sus ojos brillando de determinación. Mi familia también sufrió. Y sé que el miedo no dará paz a nadie. Vinimos a unir fuerzas, no a sembrar más destrucción. Con esa acción, de alguna manera, el líder se detuvo, contemplando las intenciones. Sin embargo, Ricardo sabía que no podían jugar solo con palabras. Propongo un desafío, sugirió, el sudor comenzando a resbalar por su frente. Un juego, en el que demostramos que hay más en juego que ego y orgullo. Ya que han sido antiguos enemigos, compitamos en lo que sabemos hacer, la mecánica. Si ganan, haré lo que digan. Y si perdemos, nos dejarán en paz. El grupo de hombres intercambió miradas. La propuesta giraba entre el peligro y la posibilidad. Finalmente, el líder sonrió con burla. Está bien, juguemos. Pero prepara a tus amigos, porque no será fácil. Quien gane se lleva el respeto de todos. Las reglas fueron acordadas rápidamente, un desafío en el taller mecánico. Ricardo sintió como la adrenalina aumentaba. Nos vemos mañana, aseguró, y el grupo de los hombres se retiró, dejando un aire cargado de incertidumbre tras de sí. Cuando las puertas se cerraron, el suspiro de alivio fue colectivo. Hiciste lo correcto, Ricardo, dijo Marta, con los ojos llenos de esperanza. Es un camino arriesgado, pero es nuestro camino. El grupo se reunió, y empezaron a discutir la estrategia. Cada uno aportaba conocimientos, recuerdos y habilidades de aquellos que vivieron la historia hacía mucho. El viejo del grupo habló en confianza, recordando cómo había sido trabajar al lado de los abuelos de Ricardo y Ana. Las habilidades que educaron a los hombres de este barrio son valiosas, dijo con la voz firme. Mañana no lucharemos solo por lo que son ellos. Lucharemos por todos nosotros. Ricardo sintió que se le encendía una chispa de determinación. La historia no era solo suya, era de todos. La noche se alargó, y aunque las sombras podrían haberlo consumido todo, se sentía rodeado por el apoyo de su comunidad. El legado de su abuelo, que parecía tan oscuro y cargado, ahora resplandecía como una luz de esperanza en el camino. Con el alba, el taller estaba listo. Herramientas brillaban al sol. Los hombres del barrio estaban listos para luchar. Había un propósito claro en sus corazones. El día pasó de forma interminable. El desafío no era solo un concurso de habilidades, sino una unión de corazones y fortaleza. Cada acción estaba impregnada de recuerdos compartidos, risas y lágrimas. Mientras los motores rugían, todos entendieron que este desafío era mucho más que ganar, era el renacer de la comunidad. Cuando la última vuelta de la competencia llegó, el sudor caía en la frente de Ricardo. El brillo en sus ojos era testigo de que, pese a todo, había encontrado su lugar verdadero. El desafío se transformó en una celebración en la que las manos de todos trabajaban juntas. Los ruidos de la competencia cesaron, y algo muy poderoso se formó. Las miradas del grupo de hombres que habían llegado como enemigos se suavizaban, y el líder se acercó. Hoy has demostrado valor, dijo, reconociendo el sudor y los esfuerzos. Quizás hay más por aprender que solo ganar. Tal vez es hora de construir algo diferente, juntos. Ricardo sonrió, sintiendo el alivio abrazarlo. Entendemos que la resiliencia está en ser comunidad, no enemigos. Las manos se extendieron, marcando la unión de los que habían luchado en el pasado. Un verdadero legado iba a nacer de las cenizas. El camino no era sencillo, pero sabía que, armados con las historias y esperanzas de sus ancestros, era un camino hacia la luz. La comunidad se enfrentó a los enemigos invencibles, no solo del pasado, sino a los que vendrían. La batalla por el legado de su familia no había hecho más que empezar. Las llamas habían sido sofocadas, pero la luz de la esperanza nunca había estado más brillante. Más que solo sobre dinero y poder, era ahora sobre la lucha por una vida llena de dignidad, amor y comunidad. Ricardo miró a los amigos que había hecho a lo largo del camino. Por primera vez sentía que podía sonreír, que la vida tenía sentido,
su legado brillaba desde la historia compartida. Vamos a casa, dijo, y esa simple frase resonó como un grito de victoria en sus corazones constrictos. La historia de Ricardo continuaría, tejida a través del amor, el coraje y la unión de comunidad, convirtiendo una herencia cargada en una nueva esperanza. Recuerda, que la lucha siempre valdrá la pena. Y mientras la vida sigue, no olvides que la comunidad se forma a través de las relaciones que construimos juntos. Y tienes el poder de transformar lo que hay alrededor de ti. Lucha por lo que es justo, y haz que las historias de amor y comunidad perduren. No te pierdas las próximas aventuras. Suscríbete ahora al canal para no perderte historias exclusivas que inspiran, deja un like para que el algoritmo lo recuerde, comenta tus opiniones sobre este emocionante final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver que el cambio es posible. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Actúa ya,